Ahora sí. Ok, entonces lo que vamos a hacer, bueno, he consultado un poco sobre esto de los contenidos para más o menos tener una idea de en qué condiciones estamos, vamos a, o bueno, lo que vamos a hacer. Entonces, lo que he visto por conveniente es antes de comenzar directamente con los contenidos ya del capítulo 1, justamente hubo una consulta en la anterior clase sobre esto de que el anterior semestre se había hecho más o menos de otra manera. Yo he un poco consultado al respecto y lo que me dijeron es más o menos el hecho de que habría, no, en los cursos de álgebra lineal probablemente algunos tópicos no se los ha cubierto mucho, entonces esa más o menos habría sido la razón, ¿no? Como les digo, yo voy a suponer la mayoría de los contenidos ya cubiertos, pero lo que vamos a hacer es hoy vamos, solo por hoy, para un poco que no haya esta dificultad que me comentaron los profesores que ya dieron esta materia, a los que les consulté, vamos a hacer una especie de revisión, ¿ya? De algunas ideas, digamos, que deberían ya conocerse bien. No de todas, sino porque es bastante amplio lo que uno hace en álgebra lineal, sino de lo más importante para el curso. ¿Sí? ¿Ok? Más que todo definiendo ya lo que sería la terminología que vamos a manejar y saltándonos los aspectos que no probablemente no sean relevantes para el curso, pero un poco para uniformizar también lo que vamos a hacer. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a comenzar con esto eh, del contenido, el desarrollo del contenido. Y vamos a comenzar con una revisión de la parte de matrices y vectores. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con esta parte de matrices y vectores. Matrices y vectores. ¿Ok? Entonces esta va a ser la parte uno, digamos, de nuestra revisión. No voy a ser exhaustivo, pero voy a intentar al menos cubrir los contenidos más importantes de esta parte. Y de tal forma que quede establecido lo que necesitamos fundamentalmente, ¿no? Entonces, nosotros vamos a considerar en este curso fundamentalmente como contexto principal el conjunto, este espacio es el Rn, que va a ser el espacio de el conjunto de los n vectores, ¿no? El conjunto, el espacio vectorial de los, lo voy a escribir como espacio vectorial directamente, ¿no? El espacio vectorial de los n vectores, ¿sí? Ese es el término con el cual nos vamos a referir de ahora en adelante a este espacio, que es un espacio vectorial, es decir, aquí tengo una suma que ustedes ya conocen de cálculo 1 y de cálculo 2 y de álgebra lineal, y un producto por un escalar. Entonces ese es el conjunto con el que vamos a trabajar. Y los vamos a considerar, y esta es la parte importante, como vectores columna. ¿Sí? Esto va a facilitarlos un poco la, la elaboración y las fórmulas que van a ir apareciendo eh, durante todo el curso. Eso quiere decir que un vector en Rn, digamos, un vector en Rn, nosotros lo vamos a entender como un vector columna de este tipo, ¿ya? X1, las entradas son X1, X2 y así. Esto es lo que conocemos como un vector columna, ¿no? Entonces, ¿dónde cada una de estos términos, X, Y, vamos a considerar los números reales y aquí, en este caso de Y va a ir de 1 hasta L. ¿Ok? Entonces, esta es la forma en la cual vamos a tratar a los vectores de ahora en adelante como vectores columna. ¿Sí? Probablemente en el curso de álgebra lineal lo han visto como vectores fila o como NUplas, ¿no? Sin embargo, nosotros como vamos a adoptar un lenguaje bastante matricial, vamos a optar por esta forma de trabajo, ¿no? Con vectores columna, ¿sí? De ahora en adelante. Salvo que se diga lo contrario, ¿no?
Estos términos, los X, Y, nos vamos a referir a ellos como la iésima componente, ¿no? Es la iésima componente eh, del vector de X, ¿sí? Entonces, que son las entradas del vector columna, ¿sí? Además, es decir, todo esto significa que por convención vamos a convenir en que nuestro espacio, el espacio de las matrices, ¿no? De tamaño n por 1, n filas y una columna, lo estamos identificando con Rn. Esta es una convención fundamentalmente lo que acabo de decirles, que vamos a tratar a los vectores como en realidad matrices columna, ¿sí? Si alguien tuviera alguna pregunta puede interrumpir, ya he habilitado el altavoz, así que no hay problema, ¿ya? Entonces, por convención, vamos a considerar que el espacio de las matrices de n por 1, que como estos, son justamente nuestros vectores, nuestros n vectores. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, y los vectores fila, ¿no? Los vectores fila los vamos a denotar simplemente como igual en formato matricial y vectorial también, ¿no? De esta manera, x1. Bueno, aquí pueden utilizar paréntesis o corchetes, no le hace la menor diferencia, ¿no? Yo voy a utilizar indistintamente los dos. Aquí voy a utilizar corchetes, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esto es lo que se llama, esto va a ser un vector fila, ¿sí? En este caso, explícitamente vamos a decir que esto pertenece a el conjunto de las matrices de 1 por n, por ejemplo, ¿no? Que usen coma o que usen espacios tampoco hace la menor diferencia, pero en este caso esto es lo que vamos a considerar un vector fila, ¿sí? Los vectores fila. Probablemente los que están en mate utilizan más esta identificación del espacio Rn, ¿no? Entonces eso es muy relativo al contexto, ¿ya? Entonces, el otro conjunto importante que vamos a considerar es el conjunto de las matrices. Este es el contexto principal en el cual nos vamos a desenvolver y vamos a denotar ese conjunto de esta manera. Justamente aquí ya estoy utilizando esa notación, ¿no? Y este es el conjunto, o vas a presentar para nosotros el conjunto el espacio en realidad, el espacio de las matrices de n por n, ¿sí? De m filas, ¿no? ¿Sí? Y n columnas. ¿Ok? Entonces esa es la notación que vamos a utilizar para este espacio. Y en este caso vamos a acostumbrarnos a utilizar letras mayúsculas para representar a las matrices. Entonces, de ahora en adelante, las matrices las vamos a representar por letras mayúsculas y las letras minúsculas generalmente van a representar vectores columna, ¿no? Y en este caso, la notación estándar para las matrices, o bueno, la notación más establecida para las matrices es esta, ¿no? Bueno, igual, aquí pueden utilizar ya sea corchetes o paréntesis, igual en muchos textos es indistinto porque cada libro asume una notación diferente, pero es importante no hacerse problema con eso de las notaciones, ¿no? Y esa es la notación donde estos representan las entradas y en forma extendida serían estos los vectores, A11, A12, ¿no? Que serían las entradas aquí sería de n columnas, entonces sería A1n, ¿no? A21, A22 y A2n. Y finalmente AM1, AM2 hasta AMN, ¿no? Entonces, cuando uso esta notación, en general me estoy refiriendo a este tipo de matriz. Como les digo, que usen paréntesis o que usen corchetes es algo ya que cada uno libremente puede elegir la notación que mejor le parezca. En eso es un problema de notación solamente, ¿no? Lo que nos interesa es la terminología que vamos a establecer, ¿no? Este A y J para nosotros lo vamos
lo vamos a llamar, ¿no? La entrada, y bueno, en algunos textos le llaman la entrada o también la componente, ¿no? La entrada o componente, ese es el otro término, componente, y coma J, así es la notación de la matriz A. ¿Ok? Entonces, esa es a estos términos nos vamos a referir como entradas o componentes. ¿Sí? Y cuando hablamos de vectores, igual, entradas o componentes. Muy bien, entonces, eso es respecto a la notación. ¿Ya? Otra notación que frecuentemente vamos a utilizar de forma matricial es la notación como vector de vectores, ¿sí? Es decir, que vamos a denotar también a las matrices en una especie de forma vectorial, ¿no? Eh, sin embargo, que de esta manera, A1, ¿no? Y A2, ¿sí? A, AN, ¿sí? Pero donde estos, ¿sí? Donde estos A1, A2, AN se refieren a las columnas, a los vectores columna, ¿sí? Es decir, el A, por ejemplo, el AJ sería igual a el vector columna, lo voy a hacer con corchetes así, y se va a referir el jésimo, se va a referir a este vector, ¿no? A1J, ¿no? A2J y así sucesivamente hasta el AMJ, ¿sí? Y aquí el J va a correr desde el 1 hasta el N, ¿no? J desde el 1 hasta el N. Entonces acá lo que hacemos es eh, denotar o visual, o si se quiere, entender una matriz como un vector de vectores columna, ¿no? Entonces esa es una forma muy conveniente de entender a los vectores, a las matrices como un conjunto ordenado de vectores columna, especialmente cuando queremos hacer una especie de interpretación geométrica de lo que es una matriz, ¿no? Porque geométricamente lo que vamos a ver enseguida es que las matrices las tenemos que entender como transformaciones, ¿no? Y ahí eh, es importante tener esta perspectiva, esta forma de ver las matrices como un conjunto de vectores columna, ¿no? Y también está la otra forma alternativa, que es verlo como un conjunto de vectores fila, ¿no? Entonces, esa es otra forma de ver. En algunos textos ustedes van a ver esto de esta manera, así. A1 y aquí como una línea punteada para diferenciarlos, A2, así, no con comas, sino con separadores, ¿no? Así, AN y así, ¿no? Esta es otra forma en la cual se entiende que estamos hablando de la matriz A como o estamos entendiendo la matriz A como un conjunto de vectores columna que están dados por estos, que serían estas las entradas, ¿no? La otra forma alternativa en la cual ustedes van a encontrar los vectores, ¿no? Y aquí yo voy a utilizar otra notación, ¿ya? Es verlo como un vector columna también, pero de vectores fila, ¿no? Entonces, en ese caso, la notación sería más o menos así. Y aquí voy a utilizar superíndices, ¿ya? A1, superíndice, A2, así, superíndice. No es elevado al cuadrado, es superíndice para diferenciarlo de esto. Y A, en este caso, ya sería M. Perdón, aquí está mal, ¿no? Esto sería M como superíndice, ¿sí? En este caso, lo que estamos haciendo es interpretar la matriz como un conjunto ordenado de vectores, pero en este caso ahora vectores fila, ¿no? Donde en este caso ahora el A a la J, digamos, superíndice J, lo tenemos que ver ahora como un vector, pero fila. Es decir, tendría que ser en nuestro caso ahora el el A1, perdón, bueno, AJ, ¿no? AJ1, así, J sub 1, AJ2, ¿no? Y así sucesivamente, con coma si quieren, ¿no? Eso es indiferente. Lo que importa es la posición y el orden, ¿no? AJ, AJN, ¿no? Así.
Entonces, ¿no? En este caso lo estamos viendo esto como vectores en R, ya hemos dicho, en Rm. Y en este caso lo estamos viendo esto como vectores fila, que para nosotros son vectores en R1 por N. Así, ¿no? Entonces, existen estas dos maneras en las cuales uno puede entender una matriz. Es muy conveniente acostumbrarse a manejar las dos, ¿no? Ver la matriz tanto como un conjunto de vectores columna, como verla también como un conjunto de vectores fila, ¿no? Ambas tienen sus ventajas, ¿no? Y tienen sus desventajas también, ¿no? Depende un poco del contexto en el cual se está manipulando la matriz, ¿no? Pero siempre es bueno verlo como un conjunto ordenado de vectores, tanto en este caso vectores columna, como en este caso vectores fila, ¿no? En algunos textos esta notación es un poquito, como una adaptación de esta, también van a encontrar esta otra forma de escribirlo, A1, me refiero a los vectores, obviamente, pero con una separación, así, para un poco distinguirlo de lo otro, ¿no? Y así, a la M. Entonces, en algunos textos van a encontrar esta notación para cuando están interpretando a la matriz como un vector columna de vectores fila, ¿no? Entonces, son formas en las cuales ustedes tienen que, bueno, tenemos que acostumbrarnos a trabajar con las matrices, ¿ya? Es importante tener diferentes formas de entender el, los diferentes conceptos que vamos a ir introduciendo eh, gradualmente, ¿ya? Ahora, una observación es que también en determinadas circunstancias también vamos a tener que lidiar con el conjunto Cn, que en este caso van a ser los vectores columna, pero con entradas complejas, ¿sí? En este caso nos estamos refiriendo, para hacer un poco la distinción, van a ser vectores columna de este tipo, ¿sí? Pero donde nosotros estamos considerando los z, digamos, como números complejos, ¿no? Entonces, este es otro conjunto que también frecuentemente vamos a considerar. Y análogamente las matrices de n por m, que en este caso serían matrices, pero matrices complejas, ¿no? Lo voy a escribir con C, ¿no? Donde C vamos a tener las entradas C y J, pero donde los C y J ahora van a ser números complejos, ¿no? Entonces eso es lo que estos otros dos conjuntos vamos a también frecuentemente referirnos a ellos cuando sea necesario, ¿no? En realidad, muchos de los problemas que vamos a tener que considerar se van a dar también, se van a tener que tratar en este contexto de matrices complejas, ¿sí? Ok, entonces otro concepto que tenemos que conocerlo muy bien es el de la matriz transpuesta, ¿no? La matriz matriz transpuesta y la transpuesta conjugada y transpuesta conjugada. Estas dos depende, como les digo, del tipo de matriz, si estamos considerando matrices con entradas complejas o matrices con entradas reales, ¿no? Entonces, en el primer caso estamos frente a las matrices con entradas reales, ¿no? Si yo tengo una matriz, ¿no? Cuyas entradas son A y J, ¿no? La matriz transpuesta, eh, la transpuesta va a ser una matriz que va a tener las entradas simétricas, es decir, las mismas entradas de A, pero al revés, AJI, ¿no? Bueno, en realidad lo correcto es escribirlo así, ¿ya? Es la matriz A transpuesta, va a ser igual a una matriz que le voy a escribir sus entradas como B y J, pero donde B y J no es nada más que A, JI. Esa es la manera correcta, porque si lo invierto el orden en el otro, va a cambiar el índice, ¿no? Entonces, si esta es una matriz de M por N, ¿no? Esta sería una matriz de N por M, ¿sí? Entonces, esta es la manera en la cual se define la transpuesta. Ahora, la transpuesta conjugada o la matriz, en algunos textos se llaman la matriz eh, hermitiana conjugada. Esto es cuando nosotros tenemos el caso real. ¿Listo? En el caso complejo, podemos considerar para una matriz A de entradas A y J,
la matriz transpuesta conjugada, y esa transpuesta conjugada se la denota como A asterisco, ¿sí? Y esta matriz va a tener ciertas entradas B y J, pero la característica de estas entradas B y J es que además de ser las simétricas, ¿no? A, J, I están conjugadas. Y esta conjugación se refiere a la conjugación compleja, ¿no? Recuerden que si ustedes tienen un número complejo, Z igual a más BI, ¿no? La conjugada no es nada más que mantener la parte real y cambiar el signo a la parte imaginaria, ¿sí? Entonces, por si acaso, a eso es a lo que nos estamos refiriendo con la conjugada de un número complejo, ¿sí? Entonces, esta es otra matriz fundamental que tenemos que va a aparecer frecuentemente y que es la notación que vamos a utilizar. En algunos textos, ustedes van a encontrar esta notación para este, como A a la H, así, ¿no? Entonces, es a lo que le llaman la matriz, más que todo por el adjetivo hermitiana o la hermitiana de A. Es decir, a esta se le llama la transpuesta de A, ¿sí? Lo voy a escribir aquí, la transpuesta de A, la transpuesta de A, y a esta se le llama la hermitiana de A, la matriz hermitiana de A. O simplemente la transpuesta conjugada de A o la conjugada de A, ¿no? Esa es la forma en la cual nos vamos a referir a estas dos matrices que frecuentemente vamos a tener que considerar. ¿Ok? Muy bien. Otro aspecto importante que hay que tener en cuenta para, en el caso de las matrices son las diagonales, ¿sí? Las diagonales de una matriz, ¿no? Cuando nosotros tenemos una matriz dada, o sea, dada una matriz eh, A, digamos, sea dada una matriz A con entradas A y J, ¿sí? ¿Sí? La diagonal de A se refiere a los elementos que están en la diagonal principal, ¿no? Entonces tenemos tres nociones de diagonal. La diagonal principal, ¿no? Y esta diagonal principal se refiere a estos elementos, el A11, el A12, hasta el AQQ, donde este Q, por si acaso, el Q es el mínimo de las dimensiones de la matriz. ¿Listo? Es el mínimo entre n y m. Ya en el entendido de que esta es una matriz de m por n. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una matriz de m por n, esta es la diagonal principal, donde este q se refiere al mínimo de estos dos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este puede ser 2 por 3, entonces en ese caso el 2 sería el mínimo. Y ahí tengo la diagonal principal es solamente la matriz, ¿no? Eh, por ejemplo, para dar bueno, aquí lo voy a hacer mejor. Si yo considero esta matriz 2, 3 menos 1, 4, 0, 3, por decir, así, de 2 por 3, la diagonal principal es esta de aquí, ¿no? Estos dos que están aquí, ¿no? El 2 y el 0, ¿no? Pero hay otras diagonales que van a aparecer, ¿no? Las otras diagonales que naturalmente van a aparecer son las superdiagonales y las subdiagonales, ¿no? Entonces las superdiagonales se refieren a estas diagonales que están aquí, ¿sí? Bueno, debería ser un ejemplo un poquito más grande para que se pueda ver mejor. Aquí va a ser 0 menos 1, digamos, pi o algo así, ¿no? Y aquí, por ejemplo, esta es la diagonal principal, ¿sí? Y estas dos van a ser las superdiagonales. Esta va a ser la primera superdiagonal, esta la segunda superdiagonal, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a definir, ¿ok? Ahora, bueno, superdiagonal es la pésima superdiagonal. Esa es la primera, superdiagonal. Se refiere justamente a lo que les decía, ¿no?
se refiere a estos vectores, a estos términos. A sub 1 sería A 1, P más 1, así. Esto se refiere a este, ¿sí? Primera fila, segunda columna, ¿sí? La primera superdiagonal, ¿no? Luego estaría el A sub 2 P más 2, ¿no? 2, P más 2, ¿sí? Que se refiere a este, ¿no? Al que está aquí. Y así sucesivamente hasta el A sub K, eh, P más K, así, ¿no? Donde este K, perdón, donde este K eh, sería, en este caso sería el mínimo, con K igual el mínimo, ¿no? Entre el N y el M menos P. El N y el M menos P, ¿no? Esto porque, por ejemplo, aquí va a haber 2, aquí va a haber 2, pero aquí va a haber ya 1 nomás, ¿no? Aquí ya no hay otra entrada aquí que le siga, entonces solamente va a haber 1. Y por eso es que tenemos que tomar esta diferencia, ¿no? En este caso, en el tercero de M menos P, ¿no? Y el mínimo sería 1. Entonces ahí quedaría, es decir, entre 3 y 3 menos 2, que sería 1, y por eso aquí va a haber 1, ¿no? Entonces, aquí esta es la diagonal principal, ¿no? Principal. Esta sería la diagonal, la primera super diagonal, ¿sí? Y esta sería la segunda super diagonal, ¿no? Así, super diag. Y esta sería la tercera super diagonal. Super diagonal, ¿no? Entonces, eh, eh, son lo que se llaman las diagonales de una matriz, ¿no? Diagonal principal, primera superdiagonal, segunda superdiagonal, tercera superdiagonal, y de la misma forma podemos definir las subdiagonales, ¿sí? Las subdiagonales de una matriz es justamente ahora las de aquí abajo. Por ejemplo, aquí solo habría una subdiagonal, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos la subdiagonal. Y la subdiagonal, la definición es completamente análoga, ¿no? Solo que esta vez la pésima, digamos, pésima subdiagonal, digamos, subdiagonal, para nosotros van a ser serían estos, ¿no? Este 4 está en la primera subdiagonal. Entonces, generalizando, tendría A sub P más 1, 1. Ahora la columna es la que va a coser, ¿no? Y el siguiente sería A sub P más 2, 2, P más 2, 2, y así sucesivamente, y como en el anterior, hasta donde alcancen las entradas, ¿no? En mi caso sería, digamos, P más L, L, así, ¿no? Donde este L es exactamente como en el anterior caso, ¿no? Con este L sería ahora el mínimo, pero ahora sería entre el N menos L, entre el N menos P, perdón, N menos P, y el M, ¿no? El valor de M, ¿no? Ahí, ¿no? Por ejemplo, aquí igual daría 1 para este porque solo habría 1, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta sería aquí en este caso, solo habría una subdiagonal. Esta sería la primera subdiagonal. Digamos, ¿no? Entonces, hay superdiagonales y subdiagonales, ¿no? En una matriz un poco más grande se puede visualizar un poco mejor probablemente, ¿no? Me estoy olvidando que aquí este P es hasta donde alcance, ¿no ve? Entonces voy a ver eso. Eh, este P, ¿de dónde a dónde iría? Iría hasta, en este caso, el P iría desde el 0, ¿no? Hasta el M menos 1, ¿sí? Aquí, por si acaso me estoy olvidando, este P tiene que ir desde el 0, 1, hasta el M menos 1.
porque es las filas las que van a mandar, ¿no? Y aquí, entonces, este P ahora iría igual, ¿no? P iría desde el 0 al 1 hasta el, pero ahora como estamos mandando en las columnas, n-1, ¿no? Eso por si acaso se me olvidó, ¿ya? Entonces, estos son, digámoslo así, los primeros elementos principales que vamos a distinguir en una matriz, ¿sí? Las diagonales, ¿no? La principal y las superdiagonales y las subdiagonales, ¿ok? Muy bien, entonces con eso en mente, otro de los aspectos que tenemos que conocer de las, um, de las transformaciones, ¿no? Es el producto interno, ¿sí? O el producto punto que le llaman, ¿no? El producto interno. Déjenme arreglar aquí algo que se me ha desconfigurado un poco. Ahora sí, el producto interno, perdón. Ahora sí, producto interno. Este producto interno es el que conocemos como el producto punto, ¿no? O producto punto, ¿sí? Que ustedes ya lo conocen de cálculo 2 y de álgebra lineal también, pero aquí lo vamos a simplemente es recordar, ¿sí? Tomamos dos vectores x, y en nuestro espacio Rn, que ya saben, lo estamos viendo como vectores columna, ¿sí? Los vamos a considerar siempre como vectores columna. Y el producto punto o el producto interno es lo que matricialmente vamos a entender como la transpuesta de x, visto como vector columna, ¿no? Por y. Eso es lo que vamos a definir como el producto interno entre estos dos vectores, ¿sí? Esto no es nada más que la suma de las entradas puntualmente. X1 por Y1, ¿no? Más, y así sucesivamente, hasta XN por YN, ¿sí? Donde el X y el Y, por si acaso, lo estoy viendo, el X lo estamos viendo como un vector columna, ¿sí? De este tipo, X1, X2, así, ¿no? Hasta XN. Eso es algo a lo que nos vamos a tener que habituar y que se diferencia un poco tal vez de lo que uno hace en el curso de álgebra lineal, donde si nomás no me equivoco, uno se acostumbra a trabajar con vectores como NU+, ¿no? Pero hay que saber manejarse en los dos escenarios. Entonces, viéndolo de esta manera, lo que estamos haciendo es como el producto puntual, pero matricialmente no es nada más que el producto entre la transpuesta por el Y, vistos como matrices, ¿no? Entonces, si el X es en ambos casos, por la convención que hemos hecho, lo estamos viendo como matrices de n por 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando tomo la transpuesta, esto se va a transformar en una matriz de 1 por n y este y en una matriz de n por 1, y por eso es que esto está bien definido como producto de matrices. Y la matriz que me da es justamente el que conocemos como el producto punto, ¿no? En algunos textos, o bueno, es común que ustedes encuentren diferente terminología para esto. En varios van a encontrar el producto punto así directamente, ¿no? O como un redondito. En algunos con esta notación de este tipo, x, y, así, ¿no? Que esencialmente se refieren a lo mismo, ¿no? Y que es el producto escalar, ¿no? Producto interno, producto punto o producto escalar, ¿no? Sin embargo, nosotros vamos a intentar utilizar más la notación matricial, ¿sí? Justamente por más o menos la comodidad y la familiaridad que nosotros ya deberíamos tener con el álgebra de matrices, ¿no? Es decir, a esto de sumar matrices, sacar transpuesta, hacer operaciones con matrices, ¿sí? Entonces, este es otro elemento que constantemente vamos a estar utilizando, que es el producto interior, ¿no? Pero hay un producto que es también importante y del cual no se trabaja mucho en los cursos de álgebra lineal, pero que nosotros en algún momento vamos a necesitar, que es el producto exterior, ¿sí? El producto exterior no es un producto muy diferente a este porque no nos va a dar un número como acá, un escalar, ¿no? Sino nos va a dar una matriz. Y probablemente, aunque el término no es del todo apropiado, esto de exterior, porque nuevamente estamos multiplicando matrices, ¿no? Aunque cambie el tamaño. Lo que hacemos es como una analogía de este. En lugar de multiplicar x
transpuesta por Y, el producto exterior lo que hace es multiplicar X por la transpuesta de Y esta vez, así, ¿no? Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos es, en este caso, como el X ya no está transpuesto, tenemos una matriz de N por 1, ¿sí? Pero como el Y lo he transpuesto, Y es una matriz de N por 1, entonces esto se va a convertir en una matriz de 1 por N, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que tengo es el producto está bien definido de matrices, pero en este caso, el resultado, lo que va a ser ya no es un escalar como aquí, porque aquí el producto me va a dar una matriz de 1 por 1, que lo puedo identificar con este número real, en realidad. Aquí no, aquí el producto va a ser una matriz de n por n, ¿sí? Y haciendo las operaciones o recordando cómo es este producto, lo que nosotros obtenemos es esta matriz, ¿no? Que es lo que llamamos el producto exterior. Es la matriz X1 por Y1. Lo que hacemos es como una especie de productos cruzados, ¿no? X1 por Y1, luego viene X1 por Y2, X1 por Y2, así, y así sucesivamente hasta el X1 por YN, así. Entonces, fíjense que lo que hacemos es una especie de cruzamiento, X1 por Y1, X1 por Y2, así, ¿no? Este con este, ¿no? Bueno, voy a utilizar aquí, ¿no? Este con luego este con este y este con este al final. Estos primero los multiplicamos y los ponemos cada entrada en la respectiva fila, ¿no? Y lo mismo hacemos con con el siguiente, ¿no? Es decir, ahora con el X2. Entonces, X2 por Y1, así, X2 por Y2, ¿no? Y así es como se va a formar X2 por YN, y así sucesivamente hasta el XN por Y1, XN por Y2, ¿no? Y así hasta el XN por YN, ¿no? Entonces, nuevamente, lo que les decía, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora es el X2 con el Y1, X2 con el Y2, hasta el XN con YN. Y así sucesivamente todos los demás, hasta el último que va del X1 al Y1, X1 al Y2, y así hasta el X1 y N, XN y N, ¿no? Entonces, eso es lo que podríamos llamar una especie de productos cruzados, ¿sí? Pero el detalle es que esto vive en las matrices de n por n, es una matriz cuadrada de tamaño n por n, ¿no? Entonces, la razón por la que uno puede intentar interpretar el término exterior es que si bien aquí estamos trabajando con vectores, este producto sale de los vectores y entra en las matrices, ¿no? Es un producto entre vectores que da una matriz, y esa es la razón por la cual se puede justificar el término exterior, sale del conjunto de los vectores y es externo al conjunto de los vectores. ¿Se dan cuenta? Y esto va a tener una interpretación muy interesante a la hora de trabajar con las factorizaciones de matrices, ¿ok? Entonces, estos son los dos productos que podemos considerar, digamos, los más básicos dentro de lo que serían las matrices, ¿ok? Muy bien. Luego tenemos la multiplicación de un vector por una matriz, ¿no? Es decir, bueno, lo voy a escribir aquí para darle continuidad a esto. Producto, vector, o matriz vector. Matriz vector. Así, ¿no? Y este producto es más que todo una especie de interpretación de justamente la forma. Esa es la razón por la cual aquí antes nosotros introducíamos esta forma de interpretar las matrices como una serie ordenada de vectores columna, ¿no? Entonces, justamente aquí va a adquirir relevancia en esta forma, en esta multiplicación matriz vector, esa notación, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es considerar una matriz justamente en ese sentido. Vamos a agarrar una matriz así, pero lo vamos a visualizar como una matriz de vectores columna, ¿no? En su forma de vectores columna. Entonces, esto sería A1, A2, hasta AN, como un vector de vectores, algo así, ¿no? Hasta sería AN, sería, ¿no? AN, en este caso, esto sería una matriz en R, M por N, ¿sí? Donde estos de aquí, el A1, A2, AN, son nada más que vectores columna, pero con M entradas,
¿sí? O sea, son vectores en Rm, ¿sí? Con la convención que hemos establecido, ¿no? Y además vamos a agarrar y un X que va a estar en R, para nosotros el Rn, ¿sí? Rn, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es el producto de este, vamos a interpretar el producto de Y, el producto de A con este X, así, ¿no? Lo que nosotros sabemos que, y lo vamos a interpretar de esta manera, el producto de esta matriz, vistos estos como vectores columna, con este X, que lo tengo que ver como un vector columna también, no es nada más que una combinación lineal, ¿no? Esta combinación lineal x1 por a1, entonces este es un número, este es la componente de este, o sea, este x lo tienen que visualizar ustedes como un vector columna así, x1, x2, hasta x, eh, hasta xn, ¿no? Así. Y lo que hacemos cuando tenemos esta situación en la que tengo una matriz y una columna, lo puedo entender el producto de la matriz con el vector como una combinación lineal. Una combinación lineal de las columnas de la matriz, vistas como vectores columna, ¿no? Por utilizando las entradas o los componentes del vector x como coeficientes. Entonces esto sería x1 a 1, x2 a 2 y así sucesivamente más, ¿no? xn, en este caso xn a n. Esto es lo que nosotros llamaríamos el producto de la matriz A por el producto matriz vector, ¿sí? Y esta es la manera geométrica en la cual uno tiene que entender el producto de una matriz por un vector, como la formación de combinaciones lineales, ¿sí? Y en este caso en particular, lo que tenemos es que, bueno, también lo puedo escribir en notación de sumatoria, ¿no? Porque fíjense que esto no es nada más que un vector también, ¿no? Porque el A es de M por N, este X ya hemos dicho que por convención esto no era nada más que R de N por 1, ¿no? Por eso lo estoy viendo así, como un vector columna. Entonces el producto está bien definido, ¿sí? Pero el producto va a resultar un elemento de R M por 1, ¿sí? Es decir, de RM, ¿sí? Haciendo valer de nuevo esta identificación, ¿no? Entonces esto tiene ciertas componentes, ¿no? Este Y lo tengo que ver también como un vector de este tipo, solo que con entradas Y1, Y2 y N. ¿Y cómo son las entradas de este vector Y? Entonces, al tomar estas combinaciones lineales, lo que nosotros es generar la entrada yésima del vector Y, que es un vector de RM, no va a ser otra cosa sino una sumatoria, ¿no? La sumatoria de los, en este caso sería los xk, ¿no? ¿no? Donde aquí el índice va a ser el k va a ir de 1 hasta, y aquí las entradas serían las entradas de esto, que serían a sub ik, ¿no? Ik, así. Y este k va de 1 a n, ¿no ve? Sí, así. Entonces, estas son las entradas del, de mi vector y, que es el producto matriz vector, ¿sí? Lo que tienen que entender aquí muy claramente es que aquí esta combinación lineal es entre números reales, que son los componentes del vector, y vectores, este A1, A2, AN, son vectores columna, ¿no? Entonces eso es importante aclarar aquí. El AJ, digamos, el AJ, uno de estos, no es nada más que este vector. Estoy reiterando lo que habíamos visto antes, ¿no? Aquí sería eh, A 1, 1J, ¿no? A2J, así sucesivamente, ¿no? A NJ sería, no, MJ, así, ¿no? De ahí salen estos, ¿no? A y K, ¿ok? Entonces, esta manera de entender el producto de una matriz por un vector tiene muchísimas ventajas, ¿no? Especialmente para comprender ideas que vamos a ir introduciendo, por ejemplo, la de um, la del zango, por ejemplo, de una matriz, ¿no? O sea, para hacer una especie de vínculo
entre la idea que uno tiene de Django, de la álgebra lineal, y matricialmente lo que va a representar geométricamente, ¿no? Entonces, este es el tercer tipo de producto que vamos a considerar. Teníamos el producto interno, el producto externo y el producto matriz vector, que lo vamos a entender así, ¿no? Ahora, no es el único producto que se puede hacer. También existe un análogo, que no lo voy a detallar, lo voy a dejar como ejercicio para que ustedes hagan. Tendrían que definir, el ejercicio va a ser definir, ¿no?, el producto vector matriz. Vector matriz, ¿no? Entonces ahí tienen que tener algo de cuidado, ¿sí? Porque en este caso ya no es tan inmediato, ¿no? Lo que uno hace aquí, por ejemplo, en el producto matriz vector, es de nuevo considerar el A así, pero ahora como un vector de filas, ¿no? Un vector de filas. Entonces, en este caso, solo para darles una idea de cómo va a funcionar, lo que hacemos es considerar el A como un vector de filas, es decir, así. A super 1, voy a utilizar notación de superíndice, A super 2 para definir las filas esta vez, ¿no? A super n, ¿no? Ahora estoy viendo a la matriz como un vector de Rm por n, lo estoy viendo pero como un vector columna de filas, ¿no? Ahora estos AJ van a ser vectores fila en este caso, ¿no? Es decir, el A super J sería el AJ1, así, ¿no? AJ2, así, hasta el AJN, ¿no? Así lo estoy viendo. Entonces, en ese caso, lo que yo hago es multiplicar por un vector, pero ahí tengo que tener cuidado con la dimensión, ¿no? En la dimensión, yo ¿por qué tipo de vector lo tendría que multiplicar? Aquí, si es de m por n, lo he tenido que multiplicar por un vector de Rn. Pero si yo le quiero multiplicar ahora el vector antes y la matriz después, lo que yo tengo que hacer ahora es considerar un elemento y, ¿sí? Pero lo tengo que considerar en Rm, ¿sí? ¿Ok? En Rm. Recuerden que esto no es nada más que Rm por 1. Entonces, para que esté bien definido, necesito transponerlo antes. Aquí no había problema, ¿no? Porque aquí ya está de m por n, aquí está de n por 1, entonces no hay problema. Por eso lo puedo multiplicar sin problema, a por x, ¿no? En cambio aquí es diferente, porque aquí lo que tengo es una matriz de m por n y aquí esto es de m por 1. Entonces no se puede hacer la multiplicación directamente, ¿no ve? Lo que tengo que hacer es transponer este y ahí va a aparecer justo el producto vector matriz, que es la matriz y transpuesta, ¿no?, por la matriz A. En este caso, lo que ahora tenemos es una matriz en este caso, ahora esto era de m por 1, ahora va a ser de 1 por m, ¿no? Porque ya lo he transpuesto. Y esta es una matriz de m por n, entonces de 100 va a estar bien definido el producto, ¿no? Y esto es lo que se llama el producto vector matriz, ¿sí? Y aquí lo que vamos a tener es de nuevo aquí me he equivocado, perdón, esto es m. No, un setito. Sí, esto es m, perdón. Y aquí lo que tenemos es de nuevo una combinación lineal, es decir, esto no es nada más que una combinación lineal, ¿no? Pero esta vez de las entradas del y, que son m, entonces esto sería y1 por a1, pero ahora a super 1. Lo que estoy haciendo es una combinación lineal de las filas de la matriz A, ¿no? De las filas de la matriz A más y2 por a bueno, superíndice 2, no estoy elevando al cuadrado, es el superíndice, ¿no? Más y así sucesivamente hasta el y sub m por el a a la m, ¿no? Entonces, digámoslo así, premultiplico un vector a una matriz transpuesta, ¿no?, para que sea compatible la dimensión, lo que yo hago es una combinación lineal de las filas, ¿no? Lo que yo hago es formar una combinación lineal de las filas, ¿no? Entonces, como ejercicio, ustedes determinen cómo son las coordenadas de este vector z, ¿no? Es decir, cómo son las coordenadas c y. ¿Cuál es ahora la fórmula? Análoga a esta ahora, ¿no? Solo que ahora va a intervenir y de una manera diferente las entradas, que son ahora estas, ¿no? Entonces ustedes como ejercicio lo pueden hacer, ¿no? Y esto es otra forma de ver el producto de un vector con una matriz, en este caso premultiplicar un vector a una matriz, en este caso posmultiplicar una matriz por un vector, ¿no?
eh, pero que en los hechos lo lo que hacemos es nada más que combinaciones lineales, nada más, ¿no? Entonces, eh, eso tiene ventajas operativas, ¿no? Eh, ok, entonces esos son los productos, por ejemplo, que vamos a considerar y que vamos a intentar entenderlos de esta manera. Aunque viéndolo como un producto matricial sin esta interpretación como combinación lineal, no le da ni le quita, pero fundamentalmente entenderlo así, uno gana mucho en intuición geométrica especialmente, porque lo que hace aquí generalmente estos X van a ser datos de entrada, este X, ¿no? Y este A va a corresponder a un dataset dado, ¿no? Entonces, cuando uno hace estos productos, cuando esto lo ve geométricamente, uno puede entender mejor que lo que está pasando aquí es que estamos transformando el espacio y estamos buscando combinaciones lineales, ¿no? Entonces, esa es la ventaja que tiene, que lo vamos a ir viendo después con algunos ejemplos eh, concretos, ¿ok? Muy bien, y finalmente tenemos la multiplicación matriz-matriz, ¿no? Producto matriz-matriz, que es la multiplicación matricial, ¿no? Pero que yendo un poco en la línea de estas combinaciones que se pueden dar, sería el producto matriz-matriz, ¿no? Que es el producto matricial nomás, ¿no? Pero que en este caso esto ya lo conocemos, ¿no? Eh, Nosotros simplemente tomamos una matriz de, digamos, de M por P, y tomamos una matriz de P por N, digamos, así, ¿no? Y lo que hacemos es formar la nueva matriz, que en este caso sería A por B, ¿sí? Que sería una matriz de M por N, ¿sí? Este es el producto que eh, uno lo estudia hasta el cansancio en álgebra lineal, ¿no? Pero donde las entradas C y K, solo para recordarlo, la entrada C y J de esta matriz se construye a partir de esta, ¿no? Por esa multiplicación fila-columna que aprendemos, ¿no? Se multiplica, lo que hacemos es agarrar una matriz A y tomamos la yésima fila, ¿sí? Y la multiplicamos por la entrada késima con la késima entrada de la de la jésima columna, ¿no? Así, ¿no? Tomamos IJ y la yésima fila y la jésima columna de B y correspondientemente hacemos esa sumatoria. Y esto lo sumamos desde el 1 hasta, en este caso, el P. Así, ¿no? Entonces, esa es la manera en la cual nos enseñan, ¿no? Sin embargo, fíjense que estas sumas se parecen mucho a estas, ¿no? A esta y a esta. Bueno, aquí lo que les he dejado como ejercicio a ustedes desarrollar para el preproducto, ¿no? Pero, y sí, tienen que ver, porque aquí lo único que estamos haciendo es de nuevo estamos elaborando la multiplicación matricial nomás, ¿no? Solamente que lo estamos visualizando como la formación de columnas, perdón, de combinaciones lineales, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que un poco distinguir, ¿sí? Eh, Luego tenemos unos em, tipos de asignaciones que se llaman, en este caso, el SaxPy. SaxPy es una forma de eh, asignar vectores, ¿no? Cuando uno en realidad, SaxPy proviene de una librería, el nombre SaxPy proviene de una librería de Python, que es un método de Python para poder entender las combinaciones de este tipo, alfa, x más y, donde el alfa es un número real, eh, bueno, aquí lo voy a colocar, alfa pertenece a los reales, ¿no? Y el x, y van a pertenecer al Rn. Este tipo de combinaciones es lo que se llama SaxPy, ¿no? Y esencialmente son combinaciones que están definidas por esta fórmula, ¿no? Alfa, X, Y más Y.
así, ¿no? Facilita mucho la implementación de algunos algoritmos, esta forma de escribir este tipo de combinaciones que se llaman SAXPY, ¿sí? Y hay otro que también sirve mucho para esta parte de la implementación, que se llama, eh, eh, bueno, no sé cómo sería, a ver, eh, es una especie de producto externo. ¿Cuál sería la palabra? Eh, mm, Producto externo actualizado. A ver, le vamos a llamar así. Producto externo actualizado. ¿Sí? Actualizado o actualización. Actualizado. ¿Qué significa eso? Eh, Cuando uno está codificando, si ustedes se acuerdan su curso de programación, ¿no? Uno generalmente lo que hace es actualizar los valores. Si uno tiene, por ejemplo, una variable X en programación, eh, si le hace algo a esta variable X, la actualización generalmente, por ejemplo, si al X le han sumado un valor y quieren que le vuelva a asignar el mismo valor a la variable, lo que se lo denota de esta forma, ¿no? X más C, digamos, ¿no? Esto es lo que se llama actualización de la variable X, ¿sí? Por una suma. Esto puede ser producto, multiplicación o cualquier otra operación, ¿no? Pero esta notación es la que se utiliza cuando uno tiene una variable o un dato de entrada y lo comienza a modificar, pero manteniendo el nombre de la variable, ¿no? El producto externo actualizado tiene que ver con este producto que hemos introducido aquí, este producto exterior. Bueno, exterior era, aquí me he equivocado, ¿sí? Porque muchas veces lo que va a suceder es que vamos a tener una matriz, ¿no? Y vamos a formar este tipo de productos y le vamos a ir sumando a nuestra matriz, ¿no? Y al sumarle a la matriz queremos ir creando una especie de algoritmo que me va generando secuencialmente unas nuevas matrices, ¿no? Y esas nuevas matrices son actualizaciones, pero de este tipo de productos, ¿no? Escogiendo convenientemente aquí el X o el Y, uno puede tener diferentes tipos de actualizaciones, o sea, matrices, puede formar diferentes tipos de matrices, ¿no? Bueno, a ver, lo vamos a ver eso aquí. Entonces, eso es lo que se denomina el producto exterior. Aquí debería llamarle exterior, porque ya he usado exterior allá para eso, ¿no? Exterior actualizado. Se refiere a que yo generalmente lo que sucede es que nosotros tenemos eh, una matriz A, ¿ya? Imagínense esta matriz A. A esta matriz nosotros lo que vamos a hacer es, le vamos a hacer cosas, ¿no? Y esas modificaciones las vamos a seguir guardando dentro del nombre A, ¿no? Y una forma de actualizar esta matriz A es sumándole estos nuestros productos externos, que serían nuestros productos X por Y transpuesta, ¿no? Esto es esta matriz, ¿sí? ¿Ok? Y a esa misma matriz lo que hacemos es asignarle la misma variable A, ¿no? Así, ¿no? Entonces, eso es lo que se denomina lo que vamos a llamar el producto exterior actualizado, ¿no? Entonces, por si acaso, ¿ya? Entonces, ¿dónde? Obviamente aquí es necesario recalcar eso, ¿no? Nuestro A es una matriz de, digamos, M por N, M por N. Este producto, como ya hemos visto, va a estar definido, o bueno, va a estar bien definido cuando el X está en RM, ¿no? RM. Cuando el Y está en RN, así, en RN, ¿no? Eh, RN, así, y aquí me he equivocado en algo, perdón. Miren, aquí solamente he considerado un caso. Esto está, este producto lo puedo hacer para diferentes, bueno, a ver, voy a terminar esta parte y lo voy a observar allá arriba, ¿ya? Aquí lo que puedo tomar es el producto externo de estos dos, ¿no? Y lo que tendría es la nueva asignación de variables sería la entrada A y J se actualiza
se actualiza con la AIJ anterior más el XI por XJ. Así, ¿no? Esa es la manera en la cual, perdón, aquí está mal, ¿no? Esto es Y. Esto es Y, YJ. Así, ¿sí? Solo que aquí, fíjense, eso es lo que no, ahí lo he visto en un escenario muy particular, este producto, ¿no? Fíjense, aquí solamente estoy multiplicando un vector de Rn, es decir, aquí el X está en Rn, ¿no? Y el Y también, el Y está en N también, o sea, están en el mismo espacio, ¿no? Sin embargo, estos productos cruzados yo los puedo hacer con uno en un espacio y el otro en un espacio un poco diferente. Igual voy a poder hacer los productos cruzados, ¿no? Entonces, aquí yo estoy utilizando el producto cruzado entre dos vectores de diferentes espacios, ¿sí? Entonces, para no confundir, lo voy a especificar. Aquí el X, ¿no? Lo estoy viendo como un vector de entradas X1, X2, así, pero en este caso XM entradas, ¿sí? Y el Y puede ser un vector, pero no necesariamente de la misma cantidad de entradas, sino menos o más, ¿no? Y1, Y2, hasta el YN, digamos, ¿no? Así, diferente dimensión. Entonces, ahí igual puedo definir el producto externo entre dos vectores, solo que con el cuidado de la dimensión, ¿no? Y con el cuidado de que este X en realidad ya por convención hemos dicho que íbamos a considerarlo como vector de M por 1, ¿sí? Este Y, por convención, tendría que ser un vector de N por 1. Entonces, para que esté bien definido el producto exterior, porque aquí estoy transponiendo, nosotros sabemos que este Y transpuesto estaría en 1 por N, ¿no? Es decir, el Y transpuesta sería de 1 por N, y en ese caso de 100 estaría definido el producto de este X por este Y transpuesto, ¿no? Y eso es lo que llamamos el producto externo, esta vez entre vectores de diferente dimensión, ¿sí? Y en este caso lo que tenemos que desarrollar son los productos de nuevo cruzados, pero que no habría problemas porque el cruzamiento es uno por uno, ¿no? Entonces tendríamos este tipo de cruzado, este con este con este, n, ¿no? Y luego este con este con este con este, n de nuevo, ¿no? Entonces la matriz que se formaría en este caso acá, eh, sería la misma de esta, pero hasta que alcance todos los Y, que en este caso sería N. Entonces sería, en mi caso, X1, Y1, luego X1, Y2, pero no lo voy a escribir para llegar directamente al X. Eh, Sería X1 y N. Solo que como ahora hay XM entradas para el X, esto va a ir ahora, esto iría del X2 Y1, ¿no? Así hasta el X2 YN, ¿no? Pero esto ahora se extendería hasta el XM, porque ahora hay M entradas, no son las mismas, ¿no? XM, Y1 y así sucesivamente, XM, YN, ¿no? Y esta sería una matriz de M por N. ¿Ok? Eso sería el producto X por Y transpuesta, ¿no? Entonces, como es de M por N, esta suma va a estar bien definida, porque mi A es de M por N, ¿no? Entonces, lo que hacemos es actualizar las entradas de mi matriz A través de este tipo de productos, ¿no? Y como les había comentado, escogiendo apropiadamente X y Y, se puede ir haciendo diferentes actualizaciones, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver justamente en los algoritmos para poder escalonar, para poder diagonalizar, en fin, ¿sí? Es un recurso muy bueno del producto exterior actualizado, ¿sí? Luego lo vamos a entender un poco mejor cuando hagamos los algoritmos para ir resolviendo ecuaciones, en fin. Ahí vamos a utilizar esto para facilitar la notación fundamentalmente, ¿ok? Ahora bien, otro producto que es importante conocer para nosotros, ¿no? Es el análogo de este que les he mencionado, el Saxby, viene luego el Gatsby. El Gatsby o Gatsby, ¿no? Es igual, viene de una librería de Python. Bueno, no estoy seguro si es Python o LAPAC, pero es una librería donde
de nuevo hacemos este tipo de combinaciones, en este caso entre vectores, pero ahora en lugar de este alfa ser un número real, le hacemos jugar ahora el papel de una matriz, ¿no? Entonces lo que tenemos es este tipo de combinaciones, z igual a x más y, ¿no? Fíjense, es el análogo del Saxby, pero para donde interviene una matriz, ¿no? Entonces, naturalmente uno esperaría que ahí, como es una multiplicación matricial, lo que tenemos es que el zi no es nada más que, como es un producto ahora, esta es una sumatoria desde k igual a 1 hasta, en este caso sería hasta el n, ¿no? Así, de el a y k, a sub ik, por el, en este caso, xk, ¿no? Xk más el y, en este caso, ¿no? Y, ¿no? Entonces, esto es el análogo, pero matricial de estas combinaciones de acá, ¿no? Solo que en lugar de un número, una matriz, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama Gatsby, estas combinaciones de acá, ¿no? La mayoría de los softwares que vamos a utilizar, esto ya lo tienen implementado. Entonces, cuando uno escribe directamente este tipo de productos y sumas, ya tiene algoritmos optimizados para esto. Esta es en realidad la definición, ¿no? Muy bien, entonces eso es lo que vamos a llamar el Gatsby, ¿ya? Otro elemento que va a jugar un rol fundamental durante todo lo que hagamos es la matriz identidad, ¿no? Entonces la matriz identidad en general la vamos a denotar la matriz identidad, ¿no? En general la vamos a denotar como I sub n y este I sub n se refiere a la matriz que tiene entradas, la delta de Kronecker, lo que se denomina la delta de Kronecker. Esta delta de Kronecker es un símbolo bivariado que toma dos tipos de valores, ¿no? Que podríamos llamarlos binarios, ¿no? Que es una matriz que tiene estas entradas donde el delta y j, este se llama delta de Kronecker, se define de la siguiente manera. Va a ser 1 si i es igual a j, ¿sí? Y va a ser 0 si i es distinto de j. Así, ¿ok? Entonces eso es lo que llamamos la delta de Kronecker y la matriz identidad es esta, ¿no? Si lo ven como una matriz desglosada, es la matriz que tiene unos en la diagonal, ¿no? También se la puede definir como la matriz que tiene diagonales 1 y subdiagonales 0, ¿no? Entonces esto sería 1, 1, luego 0, y así sucesivamente hasta el 0 y 0 y qué sé yo, ¿no? Solo va a tener unos en la diagonal, ¿no? Pero esa es otra forma de definir la matriz identidad, ¿no? La matriz que tiene únicamente diagonal principal 1 y todas las otras diagonales son 0. Y además es cuadrada, es decir, tiene que ser de tamaño n por n, ¿no? Ok, eso es entonces lo que vamos a entender por una matriz, la matriz identidad. Las columnas de esta matriz identidad, ¿no? Son lo que se conoce como los vectores básicos, ¿no? O los vectores unitarios estándares, ¿no? Vectores básicos, ¿no? O canónicos, en algunos libros van a encontrar como canónicos, ¿no? Y en algunos ya más modernos se les llama vectores unitarios estándar, ¿no? Unitarios eh, estándar o estándares, algo así. Creo que lleva acento, ¿no? ¿Qué son estos, no? El E1 es el vector columna de entradas 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Ese es el vector columna del eh, eh, el primer vector columna de la matriz identidad, el segundo va a ser este, ¿no? Esos son los vectores de la base canónica en realidad de si, si usamos el lenguaje de espacio vectorial, ¿no? Pero que frecuentemente los vamos a nosotros, está mal, ¿no? Este está mal, eh, este es 0, 1, perdón.
y esto es 0, 0 y así hasta el 1, ¿no? Entonces, estos son las columnas de este vector identidad, son lo que conocemos como los vectores básicos o vectores unitarios estándar. L2, licenciado. Perdón, perdón. Sí, Ah, no, L2 estaba mal, pero ya lo arregló. sí, 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 lo hemos arreglado. Sí, me confundí. Eh, ¿No? Entonces, estos son, cuando lo vemos como en el lenguaje de espacios vectoriales, estos son lo que constituye la base canónica del espacio Rn, ¿no? Es la base canónica, los vectores columna, las columnas del vector de la matriz identidad, ¿no? Eh, ok, entonces eso es lo que eso es también importante recordar. Y con esta matriz identidad nosotros ya podemos definir otra noción muy importante para nosotros, que es la de la no singularidad, ¿no? Entonces, lo que vamos a definir ahora es lo que vamos a entender por una matriz no singular o inversible, ¿no? Solo para recordar nomás, ¿sí? Entonces, la definición formal de eso, de lo que, bueno, le voy a llamar inversas, ¿sí? Eh, es la siguiente, ¿no? Rápidamente, tomamos una matriz en este caso ya sí o sí tienen que ser cuadrados, de n por n. Entonces, la definición de una matriz, vamos a decir, ¿no? Decimos que A es no singular. Y esa es la terminología más o menos que se adopta en estos cursos en lugar de inversible, ¿no? No sé si está correcto invertible o inversible, pero bueno, es lo mismo, ¿no? Invertible, digamos, ¿no? Si la definición nos dice que esto es invertible, si podemos hallar una matriz, eh, si existe B, lo voy a llamar así, existe B, otra matriz de n por n, así, tal que, ¿no? Y esto es solo para recordar, tal que A por B es igual a B por A, es igual a la identidad, ¿no? Ahora, puedo colocar así, I sub n, ¿no? Pero cuando está claro en el contexto cuál es el tamaño, en general vamos a llamarle solo I a la matriz identidad, por si acaso, ¿ya? Entonces, esta es la definición de lo que sería una matriz no singular, ¿no? O inversible, si prefieren, ¿no? Ahora, usted en los cursos de álgebra lineal, esto ustedes también lo han hecho, se puede flexibilizar un poco la definición y hablar de inversa a la izquierda e inversa a la derecha, pero también se puede demostrar de que si una matriz tiene ambas, entonces solo va a haber una inversa y esa inversa es la que vamos a llamar una matriz que va a jugar el rol de inversa, ¿no? Entonces, generalmente este B que existe va a ser único y ese B es al que vamos a denotar de ahora en adelante como A a la menos 1. ¿Sí? Que es lo que se denomina la inversa de A, ¿no? Eh, eh, es la inversa de A, la inversa de A, ¿ok? Eso es lo que llamamos la inversa de A. Ahora, el problema con la inversa es que es difícil de calcular, pero bueno, antes de entrar a esa discusión, vamos a ver algunas propiedades elementales que ustedes seguramente ya conocían, pero las vamos a solamente recordar. Una primera propiedad que hay que conocerla bien es que eh, la inversa del producto, cuando el producto es inversible, ¿no? Es igual a B las inversas se multiplican, pero se invierte el orden, ¿no? Esto ustedes fácilmente lo pueden comprobar multiplicando AB por esto y les va a dar la identidad, ¿no? Además que se comporta bien respecto a la transpuesta, ¿no? La transpuesta de la inversa es la inversa de la transpuesta, ¿no? Así, ¿ok? Y es además igual a, que en algunos textos lo van a denotar así, A a la menos T, ¿no? Esto es más que todo un convencionalismo también, ¿no? No tiene mucho sentido, pero es solamente una definición, digamos, lo voy a colocar así, una notación, más que todo.
A a la menos T es la transpuesta, es la inversa de la transpuesta. ¿Ok? Ayuda mucho a la hora eh, de tener que manejar, no economizar un poco esto de los paréntesis. Por ejemplo, cuando hacemos eh, muchos productos de matrices con vectores, vectores con matriz, ahí uno puede llegar a confundirse con eso. Entonces, utilizar esta notación a veces ayuda, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Ahora, generalmente cuando nosotros estamos trabajando con inversas, uno no solamente tiene que invertir la matriz, ¿no? Que tiene que ir asegurándose que es inversible otras matrices simultáneamente. O sea, a lo que me refiero es a esto. Cuando uno está trabajando con algoritmos, cuando trabajamos con algoritmos, lo que les mencionaba aquí, por ejemplo, ¿no? Uno agarra una matriz y lo que comienza a hacer es hacerle cosas a la matriz, ¿sí? Le vamos a ir sumando, por ejemplo, este tipo de matrices, ¿sí? Este tipo de productos de una manera conveniente, de tal forma que vayamos modificando la matriz, ¿no? Obviamente manteniéndola en algún sentido equivalente, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando estamos resolviendo sistemas, tenemos que asegurarnos que estas actualizaciones que vayamos haciendo mantengan las soluciones invariantes, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, en los algoritmos para poder eh, resolver sistemas, en fin, ¿no? Pero en general lo que va a suceder es que si tenemos una matriz A, como esta de acá, y le sumamos esto, un aspecto importante que uno necesita saber es, bueno, le he sumado, seguirá siendo inversible, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que es importante poder calcular, ¿no? Y la ventaja que, como les había dicho, esto tiene muchas ventajas, este tipo de notaciones y este tipo de actualizaciones que se hace a una matriz. La ventaja que tiene este tipo de actualizaciones es que justamente cuando uno sabe que una matriz es inversible y hace actualizaciones, lo que va a suceder es que uno puede calcular, ¿no? Eh, puede calcular la inversa de esas actualizaciones, ¿no? Entonces, un ejercicio, y este ya es un ejercicio para que ustedes lo hagan, ejercicio que van a, que tienen que hacer, es el siguiente. Si yo tomo una matriz, por ejemplo, si A es no singular, ¿no? No singular, ¿sí? Eh, Eso quiere decir que tiene una inversa, ¿no? Y A a la menos uno es conocido. Esto puede sonar redundante, pero les voy a explicar de qué se trata. Es conocido, ¿no? Generalmente uno puede saber si una matriz es no singular, pero puede ser muy difícil hallar la inversa, ¿no? Entonces, eso ustedes lo han debido ver en álgebra lineal, que para matrices de tamaño un poco grande, los algoritmos para hallar la inversa pueden ser bastante pesados, ¿no? Pero se puede saber si es no singular de una manera relativamente, no sencilla, ¿no? Pero se puede, hay test, y eso lo vamos a ver enseguida un poco mejor, pero hay formas en las cuales se puede saber si una matriz es no singular, ¿no? Por ejemplo, el rango de la matriz, ¿no? O se puede el determinante, ¿no? Puede que el determinante sea fácil de calcular, ¿no? Por ejemplo, si es una matriz con muchos ceros, ahí a veces se puede calcular rápidamente, ¿no? Pero puede ser que la inversa no sea conocida, ¿no? Es decir, no se pueda calcular. Este problema lo que ilustra es cómo conocer la inversa puede ayudarnos a determinar la inversibilidad de otras matrices, ¿no? Entonces, yo voy a tomar una matriz no singular y supongamos que ya conocemos la inversa, ¿no? En realidad ya existe la inversa, pero en la práctica puede ser difícil de calcular. Aquí estoy suponiendo que ya lo tenemos también, ¿no? Entonces, a eso es a lo que me refiero, ¿sí? Eh, entonces, lo que ustedes tienen que demostrar, ¿no? Entonces es lo siguiente, si además la actualización, esta eh, A más X por Y transpuesta es no singular, es decir, esto también es inversible, ¿no? Si esto es no singular, entonces tienen que demostrar esta fórmula. Que lo que hace es calcular
la inversa de esa actualización, es decir, la inversa de A más X por Y transpuesta a la menos 1, obedece a esta fórmula. Esta fórmula tiene un nombre que ahorita no me acuerdo, pero es A a la menos 1, la inversa, que ya la conocíamos, menos A a la menos 1 por bueno, A a la menos 1 tendría tamaño n por n. Entonces, por la actualización, X por Y transpuesta, ¿no? Este Y transpuesta va a tener M filas, ¿no ve? O perdón, M columnas. Entonces, no va a haber problema al multiplicar con a la menos 1, de nuevo, así, no hay problema. Esto me va a dar, y esto lo voy a dividir por un número, que va a ser este, 1 más el Y transpuesta, que me daría de 1 por M, ¿no? 1 por M, o perdón, 1 por N, por A, que sería de N, perdón, la inversa de a la menos 1, por X, que sería de N por 1, entonces esto me va a dar un número. Todo esto es un número. Entonces estoy agarrando una matriz y lo estoy dividiendo por un número. En realidad, tal vez debería escribirlo esto de una manera más apropiada. A ver, voy a intentar utilizar esto. Esto lo voy a sacar de aquí. Así, y lo voy a poner aquí. ¿Ya? Ahí. Y esto debería escribirlo más así. Perdón. Esto debería ser así. 1 por... Así es más correcto, ¿no? Donde esto es un número, ¿no? Es un número real, ¿sí? Y esto es una matriz, ¿no? Esto es una matriz, ¿no? Pertenece a R de N por N. ¿Ok? Esta fórmula, esta fórmula se llama, si no lo estoy escribiendo, si no es la fórmula SM o SMW por, no me acuerdo los apellidos. Este es Sherman, esto sí me acuerdo, Sherman, Moses, creo que es Moses, ¿sí? Y el tercero sí no me acuerdo. Moses o Mosison creo que es. Ya, el tercero no me acuerdo, después les voy a dar el dato, ¿ya? Pero como ejercicio ustedes pueden demostrar, este es un buen ejercicio, ¿no? Para justamente lo que les decía, manipular un poco, saber cómo se manipulan las expresiones matriciales, para practicar el álgebra matricial fundamentalmente, ¿no? ¿Cómo ustedes tienen que resolver este problema? O sea, ¿cómo tienen que demostrar esto? Pues es muy sencillo. Bueno, lo único que tienen que hacer es, tengo que demostrar que esta es la inversa de este, ¿no? Entonces, lo único que tengo que hacer es multiplicar toda esta expresión, todo esto lo tengo que multiplicar, todo esto lo multiplico por justo el que me dicen del que es la inversa, es decir, lo multiplico por A más X por Y transpuesta, nada más, sin la inversa, ¿no? Entonces, aquí aplico todas las propiedades del álgebra matricial que yo ya conozco de álgebra lineal y cálculo 2, ¿no? Eh, coordenada, coordenada y tal, ¿no? Producto matricial, en realidad, ¿no? Es un muy buen ejercicio para poder ver si recuerdan o si comprenden o han entendido bien las propiedades del álgebra matricial fundamentalmente, ¿no? No tienen que verificar que esto es no singular, porque aquí esto es hipótesis, es no singular y hay una inversa. Solo tienen que comprobar que si la inversa ya hay, tiene que ser esta, ¿no? ¿Ok? Y eso lo tienen que hacer, como ya les había dicho, multiplicando todo esto por este y ver que me dé la identidad, ¿no? Entonces eso, después yo les voy a pasar el dato del tercer apellido en la fórmula de Sherman, Mosison y algo más que no me acuerdo ahorita cuál es el otro apellido que hay en ese nombre, ¿ya? Esta es una fórmula. Además, me estoy olvidando aquí una hipótesis, ¿ven? Miren, se me está yendo esto tiene que ser distinto de cero, ¿no? Sí, esto no siempre va a serlo, entonces por eso es importante que esto lo establezca desde ya.
si esto es distinto de cero. Es decir, si tengo la inversa, sé que es inversible y esto es igual a cero, esta fórmula ya no funciona. Pero si es distinto de cero, sí va a funcionar. ¿Ya? Por si acaso. Lo interesante de esto es que a veces uno lo que hace en los problemas de estabilidad, lo que uno hace es, hagas una matriz. Por ejemplo, cuando ustedes resuelven un sistema, un sistema generalmente tiene esta forma, ¿no? Esto me estoy adelantando un poco, pero bueno. Y quieren mantener el hecho de que tenga una única solución. Y sabemos que cuando A es cuadrado, esto va a tener una única solución cuando A es inversible, ¿no? El problema es que a veces este A tiene que, a lo largo de un proceso o en algunos problemas, sufre modificaciones como esta, lo que llaman perturbaciones, lo que nosotros llamamos actualizaciones con producto exterior. Lo que uno quiere es mantener la unicidad de las soluciones. Entonces uno tiene que asegurarse que esto sea no singular. Y en la fórmula para hallar las soluciones va a intervenir la inversa. Entonces ahí es donde justamente se necesita este tipo de fórmulas, especialmente cuando uno eh, necesita implementar los algoritmos. Eh, eh, porque las fórmulas para la inversa son muy difíciles. Entonces, cuando uno tiene fórmulas así tan explícitas, es una ventaja, ¿no? Y en este caso más cuando ya sabemos cuál es el a la menos 1. Entonces, solamente tenemos que hacer operaciones muy sencillas. Bueno, no sencillas, pero no tan complicadas como cuando directamente trabajamos sobre las entradas, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual es importante estos algoritmos, ¿no? Pero eso lo vamos a ir viendo un poco después mejor, ¿no? Ahora, hay también una extensión de esta fórmula que lo podemos ver como un ejercicio, eh, otro ejercicio, ¿no? Ejercicio. Igual es un buen ejercicio, eh, pero donde ahora la perturbación ya no es de este tipo que se llama vector-vector, ¿no? Sino es una perturbación que se denomina una perturbación de rango K, es un tipo de producto, ¿no? Entonces, bajo las mismas hipótesis del ejercicio anterior, lo que vamos a hacer ahora es considerar dos matrices, ¿ya? Sean U y B, solo que estas dos matrices van a tener tamaño R a la N por K, ¿listo? N por K, ¿sí? Eh, eh, y lo que vamos a tener es lo siguiente. Entonces, ¿no? Obviamente, suponiendo que la inversa, bueno, lo voy a escribir aquí. Entonces, si la matriz A, si A más U, B transpuesta es no singular, así, es otro tipo de perturbación, ¿se dan cuenta? No es una perturbación vector-vector, es una perturbación vector, perdón, matriz-matriz, ¿no? Ahora, está bien definido porque el U y el B son de N por K, entonces el B transpuesta va a ser de K por N, entonces este producto U por B transpuesta está bien definido. Entonces, si este es, bueno, lo voy a escribir un poco mejor, aquí le voy a quitar así y voy a colocar como, esto lo voy a llevar un poco a este lado, ¿ya? Entonces va a ser así, si A más U por B transpuesta es no singular, entonces, y esta es otra fórmula muy conveniente a la hora de trabajar con estos problemas de ver si ciertas matrices son inversas. Entonces, la inversa de esta perturbación matriz-matriz, A más U por B transpuesta, la inversa va a ser igual a esta fórmula, que en realidad es una extensión de la anterior, es una como adaptación de la anterior, ¿no? Va a ser igual a la menos 1 menos, ¿sí? A a la menos 1 por U, a la menos 1 por U, así, por I de la identidad más B transpuesta
Fíjense cómo se va pareciendo a esto de aquí. Miren, en vez del 1 está el I, en vez del Y está el B transpuesta, ¿sí? A a la menos 1, A a la menos 1, por U, todo esto a la menos 1, justo como este cociente, 1 sobre esto, aquí igual como el, pero esto ya es una matriz, ¿no? Por, y aquí la B transpuesta, fíjense que se parece a justo a esto, A menos 1X, A menos 1U, la inversa esta que está aquí, y ET es B transpuesta, y aquí naturalmente el siguiente sería A a la menos 1, así. ¿Ok? Y esta es una fórmula igual muy, muy importante para poder tener una fórmula para calcular inversas cuando tengo perturbaciones matriz-matriz, ¿no? En lugar de estar aplicando algoritmos para calcular la inversa, aplico esta fórmula que es directamente álgebra matricial, ¿no? Probablemente el que sea difícil calcular sea este, ¿no? Pero como tiene entradas cerca de la identidad, generalmente también va a tener algoritmos para... No va a ser tan complicado. Obviamente esto va a valer ahora bajo la misma hipótesis de acá, ¿no? Pero ya no estoy hablando de un número como aquí, estoy hablando de una matriz. Entonces esto tendría que ser si la matriz I más P transpuesta, ¿no? A la menos 1 por U es no singular. No singular. Así, ¿no? Entonces de esa manera nosotros tenemos una fórmula para poder. Y la manera de demostrar esto es, de nuevo, hagamos todo esto y lo multiplicamos por A más V transpuesta y hacemos álgebra matricial y vemos de que me dé la identidad. Solo que hay que tener cuidado porque en matrices recuerden de que no hay conmutatividad, ¿no? Entonces ahí tienen que tener, aquí es manipulación un poco más cuidadosa que acá, ¿no? Entonces eso ustedes lo tendrían que ver, ¿ok? Bueno, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Mucha no, ya es hora. Miren, entonces, la siguiente lo que vamos a hacer ya es un poco meternos a lo que sería la clasificación de matrices, ¿ya? Miren, estoy omitiendo muchos detalles de lo que sería una introducción más extensa y exhaustiva de lo que es el álgebra lineal que uno debería conocer, ¿no? Pero el propósito no es repetir lo que hemos hecho en álgebra lineal, sino más bien establecer cierta terminología que vamos a ir utilizando y fundamentalmente acostumbrarnos al lenguaje matricial y vectorial fusionado, ¿no? ¿no? Donde los vectores los vemos como matrices columna y así, ¿no? Eso, a medida que vayamos avanzando, van a ver que va a tener un efecto bueno en ir comprendiendo las ideas, ¿sí? Me he adelantado en algunas cosas, pero que las vamos a ir viendo también gradualmente con mayor detalle posteriormente, ¿ok? Bueno, entonces la siguiente comenzamos con una especie de clasificación de las matrices, al menos las más importantes, ¿no? Y vamos ya metiéndonos a unas ideas también importantes como es la del Zango, ¿no? Esto del Zango va a jugar un rol bien importante para nosotros, especialmente en la primera parte. Entonces es algo que lo tenemos que ver un poco, bastante con mucha calma, ¿ok? Bien, ¿alguien tiene alguna duda sobre lo que hemos hecho hoy? No, ¿No? ¿Ninguna? Muy bien. De todas maneras, yo enseguida esto ya lo estoy grabando, entonces les pido que si ha quedado alguna duda lo vuelvan a revisar, ¿no? Y yo creo que en el curso de la tarde ya lo voy a subir el video, ¿ya? Entonces, les voy a avisar de todas formas en el grupo cuando lo suba y dónde lo he subido. ¿Listo? Muy bien, entonces nos vemos a pesar que el próximo martes es feriado, ¿no? Eh, bueno, sería entonces el jueves, ¿no? El martes es feriado, ¿no ve? ¿O cuándo es feriado? ¿O es la subsiguiente semana? Ay, no sé. si este lunes y martes es feriado, licenciado. Ah, ya, entonces el jueves nos vemos, ¿ok? Por si acaso. Licenciado, ¿Vale? ¿va a Sí. habilitar alguna plataforma para entregar los ejercicios
parte de alguna práctica? Los ejercicios que estoy dejando ahora, ¿no ve? Estos de resolver estos de aquí y los que voy Sí, dejando. esos. Sí, sí, voy a confirmar esto del aula virtual. ¿Saben por qué? Porque como son dos cursos que están aquí, no sé si voy a usar los dos o voy a utilizar solo uno con todos. Entonces, eso voy a consultar bien, pero de todas maneras les voy a avisar, ¿no? Les voy a avisar cuál va a ser la plataforma y ahí voy a ir, ahí ya tendrían que ir mandando sus ejercicios que van resolviendo, ¿no? Pero eso yo les voy a informar entre esta tarde y mañana para confirmar bien eso del aula virtual, si va a ser una sola o dos simultáneamente. Eso no me han... Todavía están organizando eso de las aulas del Classroom, ¿ya? Pero yo les voy a avisar, así que no se preocupen. Bueno, Está bien, gracias. listo. Entonces, cualquier cosa estamos en contacto y eh, gracias por su atención y buen feriado. Hasta luego. Chao, Chao, Licen. que les vaya bien. Gracias, Chao, chao. licenciado. Hasta luego. Chao, chao. Que les vaya bien. Hasta luego, licenciado. Chao, chao.